Estamos en Ruenes, en Asturias, en la fiesta de la Asunción. Hoy estamos tras la huella de los gaiteros indianos, pero no tenemos necesidad de irnos a América, porque tenemos muchísimos aquí en Ruenes. Vienen de México, vienen de Bélgica, vienen de otros países y se juntan el día de la fiesta de la Asunción, generación tras generación. La mayoría son nacidos ya en la emigración. La bandera de Asturias, que ondea en el balcón, está pintada a mano en Tlaxcala, en México. Migrantes, ¿por qué? Porque aquí quedan 14 familias aproximadamente y todo lo que vemos ahora pues vienen de Barcelona, de Santander, de Bélgica, de Suiza, de Francia, de América, de México, de todas partes, ¿sí? Venimos aquí todos a convivir de todas partes del mundo, el día de la fiesta. ¿Dónde naciste tú? Yo en México. Naciste en México, pero te sientes de Ruenes también. Totalmente de Ruenes. Mi padre era de Ruenes y yo soy de Ruenes. ¿Cómo era el nombre de tu padre? Rafael Torre. Tu padre era gaitero. Sí, gaitero. ¿Te aprendió a tocar la gaita aquí? Aprendió a tocar la gaita aquí en el Cuera. Pero siempre Sí. llevó la gaita con él. Siempre llevó la gaita con él, toda la vida. Toda la vida. ¡Ay, grande! Bueno, yo soy Jorge Mazana Arenas, mi abuelo era de aquí, de Ruenes, y bueno, desde muy pequeño empecé con lo de la gaita, ¿no? Que venía el gaitero de Jonín y yo estaba siempre pegado al gaitero y al tamboritero. Pancho Galán. Galán, así es. Y bueno, cuando venían a la romería yo les decía que a dónde iban al día siguiente y me decían vamos a otro pueblo y a otro y a otro y yo me quería ir con ellos a todas las romerías. Y pues fue así como empecé, ¿no? Con todo lo de la gaita y sigo. O sea que hace unos 20, 30 años que tocas la gaita. 25 años, 25 años. que estoy con lo de la gaita, sí. Y ya ganas concursos en México. Pues sí, gané el concurso que se hace ahí en México, el don Andrés Fernández. Ajá. Fue mi maestro. Sí. Andrés fue mi maestro. ¿Y en Santana? Bueno, Cuéntame algo. bueno, Alfonso. pues Alfonso y yo durante muchos años celebramos allá en el pueblo nuestro, organizamos una romería, ¿Qué pueblo en este caso? Santana Chautempan, en Tlaxcala. Porque ahí llegaron de este pueblo, pues somos descendientes cerca de 400 de este pueblo ahí en Santana Chautempan. O sea, de repente todo el pueblo se fue para allá y llegaron al mismo lugar, que es lo interesante, ¿no? Y Alfonso y yo cuando éramos chavos, Pequeños niños. nos dedicábamos cada año a hacer la romería de Santana. ¿Y ustedes nacieron ya en México? En México, nacimos en México, ¿Y entonces por qué hacían la romería de Santana? ¿Porque la vivieron aquí de pequeños cuando venían de vacaciones? porque sí. Y porque también nuestros padres la hacían en Santana. Antes que nosotros. ¿sí? Antes que nosotros la organizaban ellos, pero los dos, Jorge, los dos. Son muy diferentes los tonos. Sí, ya lo había yo notado que estaban muy diferentes.
¿Qué fue lo que hizo en toda su vida Rafael Torre Arenas en México? ¿A qué se dedicó? Rafael Torre básicamente creó una empresa desde 1958 que se llama Grupo Textil Providencia, dedicada a la fabricación de mantas y cobertores, siempre dedicado a eso. La empresa ahora pues somos cerca de 3,000 gentes. Siempre fue un hombre muy sencillo, que el mayor tesoro que nos dejó fue un amigo en cada esquina. Ramiro, cuéntame la historia, por favor, de por qué terminaste con una gaita electrónica. ¿De dónde te vino eso? Pues terminamos por Rafael, por el mismo Rafael, que para ayudarle a tocar un poco mejor la gaita, que ya no podía él soplar, ya no aguantaba el estar apretando y soplando, pues decidimos buscar una alternativa para que él pudiera tocar un poco. Sí, exacto. Él lo acababan de operar, lo operaron unos meses antes y él quería seguir tocando, pero no aguantaba el hinchar la gaita. Entonces buscamos la alternativa de que con la gaita electrónica, al inflarla y dejarla inflada, él pudiera seguir tocando. Llegó la gaita, se puso malo, fuimos hasta su casa, ya no lo pudimos ver, ya no vio él siquiera la gaita, instalamos la gaita en el ordenador, en la computadora, y escuchó la gaita por teléfono. Le fui a tocar yo la gaita por teléfono y al día siguiente pues murió. Entonces, cuando empecé yo a tocar la gaita, encontramos una gaita de mi abuelo en un ropero tirada, que no tenía ni payuela ni payón, ¿no? Se llama, el del roncón. Y caminando por la calle me encontré a Rafael. Iba yo con mi papá y le dijo, oye Rafa, necesitamos una pajuela para que pueda tocar a este hombre. Sí, sí, claro, la sacó del bolsillo y me la dio. ¿La llevaba consigo? La llevaba consigo, la traía en el bolsillo de la camisa para que yo pudiera empezar a tocar. Bueno, yo tengo... Es vestido de porbano. Se organiza la fiesta y se tiene que vestir uno. Y hay que mantener la tradición. Efectivamente. ¿Y vienes todos los años? Todos los años.